Vale. Vale, genial. Pues, a ver, hoy lo primero de todo, muchas gracias a todos y a todas por venir. Vamos a hablar de la comunicación asertiva en pareja. Y bueno, me presento primero. Yo soy Isabel Picazo Aragonés, soy psicóloga, me gradué en psicología por la Universidad de Granada y bueno, actualmente estoy estudiando el máster de psicología general sanitaria aquí en Santiago de Compostela y soy alumna de práctica en la Fundación Ivada. Entonces, bueno, en primer lugar, comentaros un poco los contenidos que vamos a tratar en el GAM de hoy, para que tengáis una idea de por dónde vamos a ir yendo. Primero vamos a hablar de lo que es la comunicación, como da unas pinceladas breves para ubicarnos en el tema, y luego hablaremos de la asertividad, los derechos asertivos y los estilos de comunicación. Luego pondremos un poco más el foco en los aspectos del TDAH y cómo estos pueden interferir en el desarrollo de una comunicación eficaz. Y finalmente daremos una serie de técnicas que nos permiten desarrollar una comunicación eficaz en TDAH. Entonces, bueno, esto claro, primero os voy a presentar a unos personajes que nos van a acompañar durante este GAM, ¿vale? Son Pablo y Nuria, ¿no? Pablo tiene 35 años y comenzó a salir con Nuria, de 36, hace ya 3 años. Desde hace 5 meses viven juntos en un apartamento pequeño del centro de la ciudad. Bueno, en esta nueva etapa de su relación han empezado a surgir problemas de pareja debido a muchos factores diferentes, ¿no? Entre ellos destaca que cada vez que tienen un conflicto, pues no consiguen solucionarlo y hablarlo de manera efectiva. Entonces, pues hay problemas que se ignoran, situaciones en las que si no está ya uno, está ya el otro, y bueno, de repente parece que Pablo y Nuria no se entienden y su relación se está viendo deteriorada. Entonces, otros datos de interés en esta historia son que Pablo pues, tiene un diagnóstico de TDAH desde hace ya varios años. Bueno, esto Nuria obviamente lo sabe y conocen ambos lo que es el TDAH y bueno, ambos tienen un trabajo jornada completa. Entonces, esto se ve en que a la hora de repartir las tareas y demás, pues bueno, los dos tienen un día bastante ajetreado. Vale, entonces, quedaros con estos personajes, que los vamos a ir viendo más adelante. Ahora vamos a hablar de lo que es la comunicación, ¿vale? La comunicación es un proceso interactivo y recíproco, es decir, en el que se emiten y se reciben mensajes de manera simultánea. El objetivo final de la comunicación es la transmisión de la información y es la base sobre la que se crean las interacciones con los demás. Entonces, existen dos tipos principales de comunicación, que sería la comunicación verbal, las palabras, ¿no? Pues bueno, y luego la comunicación no verbal, que es más el lenguaje corporal y supone alrededor del 80% de todo acto comunicativo. Además, es como la forma más común en la que expresamos las emociones, ¿no? A través del lenguaje corporal. Por indagar un poco más en esto de la comunicación no verbal, pues bueno, por ejemplo, una forma de comunicación no verbal sería la mirada. Eh, Cuando en una conversación pues, nos fijamos en la mirada, podemos ver que proporciona cierta continuidad, muestra que estamos prestando atención, ¿no? Por ejemplo, cuando miramos a los ojos. Luego estaría la expresión facial, que son pues, el conjunto de gestos que hacemos pues, con la boca, con los ojos, con las cejas. Por ejemplo, si nos fijamos en esta muchacha de aquí, pues vemos que tiene una expresión facial, quizá, pues, no sé qué pensáis vosotros, pero yo diría de sorpresa. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues bueno, vemos que tiene las cejas elevadas, tiene los ojos como muy abiertos y también la boca. Entonces, esto, ¿no? Son ella sin decir nada, porque es una imagen con su expresión facial, nos está demostrando una emoción, ¿no? Que sería la sorpresa. Luego tenemos la sonrisa, que es muy importante porque favorece la transmisión de un buen clima y además es contagioso, ¿no? Y luego también pues tenemos el contacto físico, que produce bienestar, sensación de cercanía y también favorece, como la sonrisa, a que haya un buen clima y una buena relación. Otros aspectos que también se incluyen dentro de la comunicación no verbal, ¿no? Serían el volumen con el que hablamos, el tono, el hacer pausas cuando hablamos y demás, ¿vale? Entonces, no sé si aquí me está saliendo nada, ¿no? Vale. Sí, eso, lo que pone en el chat, que en cualquier momento podéis activar el audio y participar o preguntarme lo que sea, ¿eh? Vale, entonces, continuamos. Uy, espera, al otro lado. A ver. Vale, y vamos aquí.
Entonces, eso, estábamos hablando de la comunicación no verbal, pero es muy importante tener en cuenta que en cualquier acto comunicativo debe haber una congruencia, es decir, cierta concordancia entre los dos tipos de comunicación. Puesto que cuando hay una discrepancia entre lo que decimos y lo que nuestro lenguaje corporal dice, solemos hacerle caso a lo segundo, ¿no? A la comunicación no verbal. Entonces, os pongo aquí un ejemplo entre Pablo y Nuria, ¿no? En el que Pablo llega súper emocionado a casa del trabajo, ¿no? Y por el camino se ha encontrado a sus amigos de la facultad, a los antiguos amigos de la facultad. Y le dice a Nuria súper emocionado, hoy me he encontrado con mis antiguos amigos de la universidad y me han dicho que podríamos quedar este fin de semana para tomar algo a modo de reencuentro, ¿no? Entonces, Nuria le contesta en plan, ah, qué bien, así como mirando al ordenador y un poco como gesto de facial de, mira, me da igual. Entonces, probablemente, aunque el contenido del mensaje sea, ah, qué bien, después de esa interacción comunicativa, Pablo en ningún momento piense que a Nuria le parece bien o que Nuria comparte esa ilusión, ¿no? Con Pablo por haberse encontrado a su amigo, algo que es importante para él. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no es tan importante el qué decimos, sino cómo decimos las cosas, tanto a nivel verbal como a nivel no verbal. Entonces, bueno, una vez dicho esto, vamos a continuar, pero esta vez hablando de la comunicación verbal, que es como el tema más central de este GAM y cómo hacer una comunicación verbal eficaz. Vale, para ello tenemos que introducir el término asertividad, ¿vale? La asertividad es la forma en o sea, consiste en expresar de forma directa, efectiva, honesta, apropiada y respetuosa cómo nos sentimos y qué es lo que pensamos, ¿no? Lo bueno de esto es que la habilidad es o sea, la asertividad es una habilidad que podemos adquirir y entrenar. Por lo tanto, si alguien no tiene mucha asertividad, no es problema, no es algo que si no naces con ello ya no lo vas a tener nunca. Y bueno, también en relación a la asertividad, otro concepto muy importante es el de derechos asertivos. Los derechos asertivos son estamentos que lo que buscan es defender nuestras necesidades, nuestras afirmaciones y objetivos en contextos de interacciones sociales, ¿vale? Entonces, por así decirlo, sería el defender o, sí, el que se es, pues por ejemplo, yo tengo derecho a ser independiente. El que se tiene, pues tener opiniones propias bueno, y que no tienen por qué ser iguales a las de los demás. Y el que se hace, pues por ejemplo, pedir lo que se quiere. Entonces, estos son derechos básicos y universales, lo cual significa que no son un privilegio ni son exclusivos a cierto tipo de población, sino que son derechos para todos y para todas. Entonces, ahora os los voy a enseñar, ¿vale? Sería, bueno, depende de dónde mires, pues igual te ponen 20 que 24, pero bueno. Estos son los que yo he puesto aquí, pues todos tenemos derecho a, por ejemplo, ¿qué os digo? A tener y expresar mis propios sentimientos y opiniones, o todos tenemos derecho a decir no, sin tener que sentirnos culpables por ello, ¿no? A rechazar peticiones. Todos tenemos también derecho a cambiar de opinión, pues a lo mejor en un momento te dije que sí, que quería hacer esto, o que sí, que me gustaba esta comida y bueno, pues ahora ya he cambiado de opinión, ya no, y no pasa nada. O tenemos derecho a decir, o sea, decidir qué hacer con nuestras propiedades, nuestro cuerpo, nuestro tiempo. Y luego, por ejemplo, la de tenemos derecho a obtener aquello por lo que pagué. No sé si alguna vez ha pasado que igual vais a un restaurante, pues a comer, a cenar, da igual, y bueno, pedí un plato y os lo traen y no te gusta porque la carne está poco hecha o yo qué sé, lo que sea, no es de tu agrado y entonces a veces pues como que da cosa decirle al camarero o a la camarera, oye mira, perdona, es que pedí una hamburguesa y la carne está poco hecha y me gustaría que estuviese más hecha porque es que no me gusta de otro modo. Y eso es como tipo, da cosa decirlo y bueno, yo puedo entender que dé cosa, pero contra, está en tu derecho de que si pediste una hamburguesa, pues te guste y te la puedas comer, pues bien, ¿no? Y a gusto. Y eso. Entonces, también decir que no conocer, interiorizar o aplicar estos derechos asertivos tiene una serie de consecuencias. Y es que dificulta el tener una comunicación asertiva, ¿no? Entonces, por un lado, si nos fijamos en la parte naranja de la diapositiva, cuando reconocemos o aplicamos estos derechos solamente en los demás, pues por ejemplo, cuando pensamos que solamente los demás tienen derecho a decir que no y por ende nosotros siempre tenemos que decir que sí.
Pues entonces ahí estamos adoptando un estilo inhibido, que ahora lo explicamos, ¿vale? Por el contrario, si nos fijamos en la parte rosa, cuando solamente nos lo reconocemos en nosotros mismos, pues, ¿qué te digo? En plan, por ejemplo, solamente yo tengo derecho a cambiar de opinión. Y si otra persona cambia de opinión, me enfado y lo reprocho y le grito y no lo entiendo. Pues esto sería adoptar más bien un estilo agresivo, ¿vale? Pero en la conjunción de las dos, cuando aplicamos y reconocemos estos derechos, tanto en los demás como en uno mismo, lo que adquirimos es un estilo asertivo, ¿vale? Pero bueno, ¿no? Quizás os preguntaréis que diréis, pues que yo, vale, yo ya conozco los derechos, pero aún así no siempre los aplico, ¿no? Pues sí, esto puede deberse a muchas cosas, ¿no? Por una parte, puede deberse a que tengamos como ciertos pensamientos irracionales que nos dificultan, aunque conozcamos los derechos asertivos, aplicarlos. Por ejemplo, cuando pensamos que tenemos que decirle que sí a la gente o hacer lo que la gente quiere para gustarles, ¿no? O incluso pensar lo contrario. Es que quizás si mi amigo o si mi pareja, ¿no?, me dice hacer esto y no lo hago, pues igual dejo de gustarle. Pues eso es un pensamiento irracional, ¿no? Porque no debería ser así. O justo lo contrario, el típico pensamiento de es que en la vida o pisas o te pisan. Pues ese pensamiento tampoco es cierto y al final te lleva a adoptar un estilo más agresivo, ¿no? Y luego, sin embargo, hay otras ocasiones que pasa en las que, bueno, conoces los derechos, no tienes estos pensamientos irracionales, pero sin embargo, pues eso, es difícil ponerlo en práctica, pues porque, por ejemplo, en medio de una discusión con tu pareja, en la que hay una escalada emocional, en la que te estás enfadando, pues claro, ahí igual te cuesta aplicarlo, porque al final mismamente las emociones modulan, ¿no?, nuestra forma de actuar, entonces en este momento el enfado podría hacernos adoptar un comportamiento mucho más agresivo. Hablando, en plan, refiriéndonos a agresivo como estilo de comunicación. Vale, entonces ahora vamos a explicar los estilos comunicativos, ¿vale? Vamos a empezar con el estilo inhibido, el que sale aquí en naranjita. Y bueno, un estilo inhibido significa adoptar un comportamiento cohibido, ¿no?, reservado, que es como dejar a un segundo plano nuestros propios deseos, nuestros propios objetivos, quizás pues por no querer molestar, ¿no? O bueno, por lo que sea. Luego también pues suele estar asociado a sensaciones de frustración, de culpa, de ansiedad, porque al final como dejas en un segundo plano tus objetivos, pues no acabas alcanzándolos, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de nuestra pareja favorita, ¿no?, Pablo y Nuria. Pues lo que he leído antes, ¿no?, que Pablo le explicaba muy emocionado cómo se había encontrado a su amigo. Y ella intenta contestarle como, ¿qué? Y en cuanto intenta contactar, Pablo empieza, ¡buah! Pero es que además Sara está embarazada de su segundo hijo, en plan, estaba súper contenta. Y Nuria intenta decir, anda, ¿de cuándo? Y no puede. Pablo sigue ahí. Bueno, y Mateo me ha dicho que están pensando en retomar la pachanga de fútbol que solíamos hacer todos los miércoles. Ojalá sea así. Y ya al final Nuria, pues, termina ya de adoptar el estilo inhibido total y no dice nada, se queda callada, Pablo sigue y ya está, ¿vale? Y eso pues ella a lo mejor le puede sentar mal, le puede frustrar, le decir, jolín, quiero participar y no puedo. Total. Luego pasamos al estilo agresivo, que es cuando hay comportamientos como de control y de dominación. O sea, es totalmente anteponer tu objetivo y deseo, ¿no?, como ya dijimos. Y en ocasiones pues se expresan las emociones de forma amenazante, exigente, hostil. Y bueno, de este estilo hay como un subestilo, que sería el estilo pasivo-agresivo. No sé si os suena de algo o quizá no os suene de nada, pero bueno, es cuando tienes como estos pensamientos agresivos, pero en lugar de tener un comportamiento de dominación, es un poco más como inhibido, como el estilo anterior, ¿no? Lo externalizas pues con indirectas o con cierto desánimo, callándote, mostrándote como pues triste, pero luego hasta, ¿sabes? Es como un sí, pero no. Y bueno, un ejemplo de estilo agresivo sería en la continuidad de antes, él empieza a hablar, ella intenta preguntarle, él continúa con que Sara está embarazada, ella intenta preguntarle, él continúa, en plan, lo de, y Mateo ha dicho que igual retomamos las pachangas, y ella estalla y dice, que me dejes hablar, llevo un ratazo intentando contestarte y no me escucha. Estoy
harta, escúchame, pero sin reírse. Y entonces, pues bueno, esto sería totalmente un estilo agresivo que al final genera un entorno hostil. Probablemente ya Pablo, ante esos gritos, pues también se sume, ¿no? Y vaya escalando el conflicto poco a poco. Y luego, por último, tenemos el estilo asertivo, ¿no? Que como ya dijimos, es en el que tú defiendes tus propios derechos y creencias, siempre desde el respeto, escuchando las opiniones, las creencias y los deseos de los demás, ¿no? Entonces, para este estilo, o sea, cuando uno hace uso de este estilo, está mostrando que tiene habilidades sociales que te permiten conseguir tus metas sin tener que pisar a nadie. Y claro, esto al final también repercute de manera positiva en nuestra autoestima, porque claro, es muy beneficioso tener el conocimiento de que podemos defender lo que queremos sin tener que, pues, que llegar al extremo de ser hostil o amenazante, ¿no? Y bueno, un ejemplo en la misma situación de cómo hubiese sido actuar de manera asertiva sería pues que Nuria le hubiera dicho a Pablo, Pablo, veo que estás súper ilusionado y me alegro un montón, pero no estoy pudiendo contestarte y me gustaría poder hacerlo. ¿Puedes tenerlo en cuenta, por favor? O puedes que nos tranquilicemos un momento y vamos, tú me dices una cosa, yo te digo otra. Pero decirlo bien, porque así es como el mensaje también va a ser más efectivo, ¿no? Vale, entonces, espero que esto haya quedado claro. Si algo no está quedando claro, podéis, si queréis, encender el micrófono, me lo decís. El chat es que creo que no lo veo, pero en plan, bueno. Y si no, al final pues tenemos un momentito para preguntar dudas, aclarar conceptos y demás. Vale. Entonces, ahora vamos a entrar en los aspectos del TDAH que pueden interferir en el desarrollo de una comunicación eficaz. ¿Vale? Bueno, estos aspectos son, por una parte, tenemos la impulsividad, ¿no? Que esto es pues, la tendencia a tener un pensamiento menos reflexivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues es como el actuar sin pensar en las consecuencias, ¿no? Pues a lo mejor yo cojo y te digo una cosa y no estoy pensando cómo te va a sentar, pues eso, no tener en cuenta pues cómo la persona va a recibir el mensaje y que puede tener un impacto en esa persona. La labilidad emocional, que se conoce como fluctuaciones en el estado emocional, estallidos emocionales. Esto es como una característica del TDAH en la que, por ejemplo, puedes encontrar lo que en un periodo de tiempo hay muchas subidas, bajadas o de manera prácticamente inesperada se pasa de un estado de tranquilidad a un estado más de ira, más de ansiedad. Luego tenemos la hiperactividad, que es a nivel biológico se podría decir que es una mayor actividad del sistema nervioso. ¿Qué pasa? Que esta hiperactividad, igual vosotros estáis imaginando, pues una persona que no se queda quieta, ¿no? Pero no, eso es así más característico en la niñez. Sin embargo, en la edad adulta hay un cambio, ¿no? Y esa hiperactividad, perdón, es menos de tipo motora y más de tipo cognitivo. Esto quiere decir pues, que se tienen muchos pensamientos a la vez, que uno se apunta a muchas actividades distintas, que a lo mejor empieza una tarea y ya se pone a hacer otra sin haber acabado la de antes, pero eso, es un tipo de hiperactividad más cognitiva, más de la cabeza. Luego tenemos la inatención, ¿vale? Que es una alteración en cómo se perciben y se procesan las diferentes situaciones del día a día, ¿no? Que es como un procesamiento más superficial. Entonces, claro, esto mismamente, bueno, pues el tú percibir y procesar las cosas de manera más superficial también tiene implicaciones en la memoria. Porque claro, te fijas menos en las cosas, entonces las recuerdas menos y eso te puede llevar como a tener más los típicos despistes, pues, ¿no? Esto sí pasa. Y bueno, también hay problemas para evaluar las situaciones, ¿no? Pues quizá para darse cuenta que la casa está desordenada o para recordar que le tenía que hacer un recado, así es como puede, pues eso serían ejemplos, ¿no? Más del día a día. Luego también tenemos la baja tolerancia a la frustración, que es lo que se conoce como la facilidad para hundirse y experimentar sensaciones muy desagradables cuando algo no sale bien, ¿no? Entonces, pues esto lo que hace es que a veces también lleva a la procrastinación, que sería el siguiente aspecto, ¿no? Que es el posponer la realización de tareas. Y es que a veces, por un lado, ¿no? El tolerar mal el que algo pueda salir mal, ¿no? Valga la redundancia, pues mismamente hace que prefieras hacer las cosas en otro momento, o que cuando algo ves que es algo se ve que es complicado, pues se prefiere, pues eso, posponer, ¿no?
Y bueno, también aquí influye un poco la inatención, ¿no? En que igual se olviden las cosas o pasen a un segundo plano y al final haga que se procrastine. Vale. Entonces, todos estos aspectos se comentan en muchos otros grupos de ayuda mutua, en muchos otros campos. Por ejemplo, aquí he puesto el de procrastinación y TDAH, pues por si les queréis echar un vistazo, están en el canal de YouTube de la Fundación Ingada, ¿vale? En vídeos, ahí salen. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo influyen los aspectos del TDAH en relación a adquirir un estilo comunicativo u otro. Entonces, por un lado, tenemos que los aspectos más de impulsividad e hiperactividad pues se asocian con adquirir un estilo más agresivo, porque al final pues te dificulta el considerar los derechos afectivos de los demás, hace que hables en exceso, puede facilitar el aumento del grado emocional, por esto que comentábamos de la labilidad emocional, y bueno, puede hacer eso, no respetar los turnos de palabra. Luego, en relación a los aspectos más de inatención, pues se asocian más con un estilo inhibido, pues por esto de evitar los conflictos o la frustración que puede estar asociada a intervenciones sociales fallidas o negativas. Y luego también pues se recoge que otros problemas que se asocian a aspectos de TDAH o que pueden estar presentes en parejas con alguna persona que tiene TDAH, problemas de pareja serían pues que haya actitudes poco detallistas o insensibles, parecer que no escuchan, tener reacciones desproporcionadas ante ciertas circunstancias, dificultades en el reparto de tareas del hogar y también problemas en la intimidad sexual. Entonces, una vez dicho todo esto, vamos a pasar a hablar de técnicas que permiten desarrollar una comunicación eficaz en TDAH, ¿vale? Para ello, pues bueno, lo primero, ¿no? El primer consejo, porque en sí no es una técnica, que daría y que puede resultar un poco obvia, es que, bueno, es muy importante que ambas personas de la pareja tengan información sobre qué es el TDAH y sobre los aspectos que se asocian a este. Pues porque, claro, al final, esta información, que, bueno, aquí quiero recalcar que es importante que sea información verídica, información contrastada, pues esta información supone la línea base para comprender los problemas que uno puede tener, las frustraciones y también pues para como encontrar la dirección hacia la que empezar a buscar soluciones. Porque al final si se tiene desconocimiento, pues hay cosas que no se acaban entendiendo y que tampoco te acaba secando y bueno, pues es muy importante tener información, ¿no? Y bueno, ya una vez dicho esto, también algunos aspectos que la pareja puede tener en cuenta a la hora de comunicarse serían, por una parte, hacer hincapié en la importancia del mensaje, ¿no? Pues esto favorece que lo recuerde. Pues, por ejemplo, si quieres pedirle a tu pareja que haga un recado, pues le dices, mira, por ejemplo, Nuria Pablo, esto es muy importante que me escuches, ¿vale? Y, por ejemplo, centrar la atención en la conversación mediante contacto visual. Y decirle, necesito que hay que comprar tal, a mí no me va a dar tiempo, podrías tú hacerlo, es importante que te acuerdes, ¿no? Pues haciendo hincapié en la importancia, ¿no? Y luego también es importante hacer las peticiones de una en una. Pues esto favorece que se comprenda el mensaje. No es lo mismo decir, pues hoy habría que comprar el pan, ir a por huevo, luego hay que limpiar la cocina, hay que limpiar el baño, poner la lavadora, como un barullo de muchísimas cosas, sino que es mejor pues decirlo de una en una. Mira, hoy habría que ir a hacer recado, ¿vale? Vale, y bueno, y eso, asegurarse de que la otra persona lo ha comprendido, estaba prestando atención o incluso lo ha anotado para acordarse luego de que tiene que hacerlo, ¿vale? Luego, otro aspecto importante que puede tener en cuenta la pareja a la hora de comunicarse es evitar la atención selectiva. ¿Esto qué quiere decir? Es expresar únicamente aquellas cosas que molestan, ¿no? Es como expresar lo malo dejando a un lado lo bueno. Entonces, claro, esto al final genera un entorno hostil donde aumentan las emociones negativas y esto, pues bueno, no es bueno. De hecho, hay una regla que se llama la regla 5.1 de Gottman, que lo que dice esta regla es que por cada cosa, o sea, por cada una cosa mala que se dice a la pareja, ¿no? Por cada contestación, por cada reproche, hay que decir al menos 5 cosas positivas que ayuden como a restablecer
el buen clima y que, pues eso, como tener al menos 5 gestos bonitos con la pareja por cada gesto que se tiene más negativo. Y es que al final es muy importante reforzar lo que nos gusta. O sea, no es simplemente poner el foco en lo malo, sino también en lo bueno, porque poner el foco ahí, reforzarlo, al final lo que hace es que ocurra con más frecuencia, ¿no? Fomenta que ocurra con más frecuencia. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En el que Nuria quizá pues está teniendo atención selectiva porque esta mañana Pablo estaba en casa, tenía el día libre y bueno, limpió la cocina, puso la lavadora y es verdad que Nuria le había dicho que si por favor podía ir al supermercado y eso no lo hizo, se le olvidó. Entonces, claro, Nuria llega a casa y le dice, te pedí que hicieras la compra y una vez más se te ha olvidado. Si no lo hago yo, parece que no lo hace nadie. Entonces, claro, aquí pues es lo que hemos dicho, ella está obviando otras cosas que Pablo sí ha hecho bien, que yo entiendo, o sea, entonces, claro, una manera mejor de comunicarlo, ¿no? De manera más asertiva, sería, pues, por ejemplo, decirle, la cocina ha quedado genial y además he visto que has puesto la lavadora, muchas gracias por encargarte. Sin embargo, habría que haber comprado en el supermercado también, o sea, se lo dices, pero no dejas de un lado el hecho de que eh, ella ha hecho cosas buenas también, ¿no? Cosas positivas. Vale, entonces, los últimos aspectos que la pareja puede tener en cuenta a la hora de comunicarse, los últimos que voy a comentar, sería el evitar el adivina-adivinanza. Esto creo que es algo que se hace de manera bastante frecuente, ¿no? Que lo hace pues, mucha gente en sus relaciones sociales en general, ¿no? Y es pues pensar que nuestra pareja, ¿no? Pues puede adivinar lo que nos está sucediendo, ¿no? Que puede leernos la mente. Sin embargo, es mucho más efectivo cuando tenemos un problema o tenemos una necesidad comunicarlo de manera asertiva, porque así también evitamos la frustración asociada de pensar asociada a pensar que nuestra pareja tiene que contestar o sea, es saciar, por decirlo de alguna manera, nuestras necesidades y que no lo está haciendo, pues sin embargo, si lo comunicas de manera asertiva, va a ser mucho mejor, ¿vale? Y luego también es importante evitar las comparaciones con otras parejas, ¿vale? Pues porque esto al final deteriora el autoconcepto de la relación en general, pero también de los diferentes miembros, ¿no? De la pareja, tanto de la persona que hace la comparación como de la persona que recibe, ¿no? La persona que hace la comparación puede llegar a pensar, jo, pues porque a mí si la pareja de tal persona sí que le presta atención, o sí que le tiene detalles, o le lleva a cenar, yo qué sé, todos los viernes, ¿por qué a mí no? Quizás es porque yo no sé qué, o porque no me quiere tanto, porque, ¿sabes? Son al final pensamientos que deterioran tu propio autoconcepto, pero también de la persona que lo recibe, porque dice, jo, es que no sé quién sí que es capaz de hacerlo y yo no. A ver si es que yo pues no valgo o no soy capaz de estar en una relación o no sé. Al final es importante tener en cuenta que cada relación es única y esto significa que es única con sus aspectos positivos y con sus aspectos negativos y que al final si nos comunicamos, todo se puede trabajar, ¿no? Porque dijimos eso, que la comunicación es la base de toda interacción. Entonces, pues por ahí también se puede empezar. Vale, ahora otra técnica, ¿no? Que quería incluir en cómo tener una comunicación eficaz sería la técnica de qué, cómo, cuándo y dónde de la comunicación, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el qué. El qué es el mensaje que queremos transmitir, ¿no? El contenido de lo que estamos diciendo. Entonces, claro, es muy importante tener claro el qué antes de empezar a hablar con nuestra pareja, porque si no, al final tenemos un problema, vamos a hablar con ella o con él, y bueno, y al final lo que pasa es que no sabes lo que estabas diciendo, dices una cosa, saltas un tema a otro y no queda un mensaje claro, ¿no? Entonces, para esto, un consejo que os doy, que podéis tomar a la hora de, pues cuando queremos hablar algo con alguien, es hacer un guión. Pues haces un guión donde pones los puntos de los que quieres hablar, ¿no? Pues a lo mejor piensas, ya también te sirve para pensar qué es lo que te ha molestado, o pues, bueno, me molestó que me hablara mal, esto me hizo sentir así, tal, pues eso, desarrollar un guión y luego pues usar ese guión a la hora de comunicarnos, ¿no? Para asegurarnos así que tratamos todos los puntos que son importantes para nosotros y para nosotras, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, también quisiera comentar
errores comunes que se cometen en los conflictos de pareja en torno al qué de la comunicación, ¿no? En torno al contenido de la comunicación. Bueno, por una parte tenemos sacar temas del pasado. Bueno, no es recomendable reprochar, es mejor ir al asunto en cuestión, ¿vale? Entonces, voy a poner también un ejemplo entre Nuria y Pablo. En este caso, Nuria le dice a Pablo: me molesta llegar a casa y que estén los platos en el fregadero sucios desde el mediodía. Y Pablo le contesta: ¿pero qué dices? Si ayer puse yo en la lavavajilla y había más cosas tuyas que mías. Y le dice Nuria en respuesta: ah, sí, muy bien, pero no tiraste en la basura y la semana pasada tampoco. Al final aquí, ¿no? Lo que pasa es que hay una escalada del conflicto. A lo mejor el problema primero era que, vale, los platos estaban sucios, al final, cuando te quieres dar cuenta, pues está habiendo reproches de problemas que sucedieron hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, ¿no? Y cuando nos estamos dando cuenta de que hay un desvío, ¿no? en el tema en cuestión del que se quería hablar, es importante volver al tema, ¿no? Y para eso pues se puede decir, pues lo que pone aquí, ¿no? Creo que nos estamos desviando del tema, mejor centrémonos en este y ya después pues podemos discutir lo otro, si lo consideramos importante o relevante, ¿vale? Luego, otro error común sería el uso de palabras polarizadas, ¿no? Estas palabras polarizadas son palabras que están en los extremos, ¿no? En los polos. Siempre, nunca, todo, nada. En lugar de esto, ¿no? Pues hay otras palabras que son mejores, ¿no? Son más adecuadas, otras expresiones como creo que, a mi parecer, me gustaría que. Entonces, ahora aquí he puesto tres situaciones, ¿no? En las que, pues, por ejemplo, Pablo dice: siempre estás con el móvil. O Nuria dice: nunca me dedicas tiempo. O Pablo dice: siempre tengo que hacerlo todo yo. Entonces, no sé si queréis, podéis poneros el micro y si a alguien le apetece sugerir cómo podría, con estas palabras de aquí, ¿no? Con a mi parecer, creo que, me gustaría que, hacerlo más asertivo. No sé si alguien quiere ponerse el micro. Si alguien se anima, si no, no pasa nada, ¿eh? ¿No lo veis claro? Vale, venga. Pues a ver, os digo yo, no pasa nada. Vale, a ver. Pues por ejemplo, siempre estás con el móvil, se puede decir: creo que pasas mucho tiempo con el móvil. Nunca me dedicas tiempo, podría transformarse en: me gustaría que me dedicaras más tiempo. Siempre tengo que hacerlo todo yo, pues puedes decir: a mi parecer, podríamos repartirnos las tareas del hogar mejor. ¿No? Son como alternativas mucho más asertivas que surgen simplemente de cambiar las palabras polarizadas por palabras como más en el centro, ¿no? Más, no suenan tanto como un ataque, ¿no? Es siempre, nunca, el todo, puede llegar a sonar como un ataque. Vale, entonces, ahora vamos a comentar el último error, que consiste en utilizar mensajes de tú frente a mensajes de yo, ¿no? Y diréis: ¿qué es un mensaje de tú? ¿Qué es un mensaje de yo? Pues mira, los mensajes de yo son los que se hacen en primera persona, ¿vale? Y te ayudan a comunicar qué piensas, qué queremos y cómo nos sentimos. Sin embargo, los mensajes de tú son esos en los que el foco se pone en la segunda persona, en la persona con la que estamos hablando. Entonces, aquí os pongo también un ejemplo de cómo sería un mensaje de tú arriba, que es decir, tú eres súper poco detallista, nunca tienes gestos bonitos conmigo. Y sin embargo, un mensaje de yo sería: yo pienso que últimamente no tienes tantos detalles conmigo y eso me hace sentir descuidada. Entonces, realmente la diferencia entre un mensaje de tú, ¿no? Cuando usamos un mensaje de yo, lo que se hace es, no se cambia el contenido, sino que se cambia el foco del mensaje. Y al final eso pues lo que acaba generando es que la persona cuando recibe ese mensaje, en este caso Pablo, ¿no? Cuando reciba pues, esa demanda, ¿no? que tiene Nuria, lo va a ver más pues, en un ambiente más relajado, ¿no? Menos hostil, como ya hemos venido diciendo
anteriormente. Entonces, esto al final, si el ambiente es un ambiente más calmado, se adopta una actitud más proactiva, ¿no? A escuchar a la otra persona, a llegar a un entendimiento y bueno, pues esto siempre es muy positivo, ¿no? Vale, entonces, estábamos hablando del qué, cómo, cuándo y dónde de la comunicación, ¿no? Entonces ya comentamos el qué, que era el contenido del mensaje, y ahora vamos a ir al cómo y al cuándo. Y es que no siempre, no todo momento, ni todo lugar es el adecuado para tener una conversación con alguien. Por ejemplo, si Pablo y Nuria al final van juntos al supermercado para hacer la compra y ahí sucede algo, lo que sea, tienen algún rifirrafe, pues quizás no sea el lugar apropiado, ¿no? Para ponerse a hablar de lo que ha pasado, ¿no? Porque el cómo es pues cuando el medio es un sitio tranquilo, ¿no? No hay distractores, se está calmado, ¿no? Y el cuándo es pues ¿cuándo? Pues siempre cuando tú estés respetando los turnos de palabra, ¿no? Es importante que antes de contestar te asegures que la persona ha terminado de dar su opinión, de explicar su parte. Y también teniendo en cuenta el estado emocional, ¿no? Cuando estemos tranquilos, porque cuando hay una alta emotividad negativa, ¿no? Como comentamos hace un rato, ¿no? Conocemos los derechos asertivos, pero no podemos aplicarlos porque en ese momento la emoción controla nuestra conducta y al final estamos enfadados, estamos irritados y eso dificulta el que podamos hablar de manera tranquila, el que no se sea impulsivo, ¿vale? Entonces, en este sentido, para el cuándo hay una técnica, ¿no? Que se llama la técnica parar, ¿no? Pues por su sigla, o sea, parar, que sería parar, analizar, razonar, actuar y repasar. Entonces, pues esto es tipo, por ejemplo, si Nuria le dice algo a Pablo y Pablo se enfada y nota que su estado emocional está subiendo, 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 se está sintiendo muy enfadado, quizá él diga, vale, voy a poner en práctica la técnica parar. Punto número 1, parar, que literalmente es quedarse quieto, no actuar, no contestar. Luego sería analizar pues qué está pasando, dónde estamos, cómo estamos, qué es lo que nos han dicho, qué es lo que Nuria le ha dicho, cómo le ha sentado, qué es lo que siente ahora mismo, ¿no? Luego sería el razonar, ¿no? Razonar es pensar cómo puede actuar, ¿no? Pues qué va a decir, qué palabras va a utilizar para expresar lo que quiere, qué tono va a usar, si va a usar el mismo que ella ha usado o si va a usar uno más tranquilo, uno más elevado. Y ya, una vez que hemos pensado estas tres cosas, ya es cuando actuamos, ¿no? Ya ahí es cuando se actúa, cuando Pablo pues decide contestarle después de haber separado, de haber analizado la situación y de haber razonado qué puede hacer, ya es cuando actúa, ¿vale? Y una vez actuado, viene el último punto, que no por ello es menos importante, ¿no? De hecho, pues es fundamental repasar qué es lo que he hecho, ¿no? Repasar cómo he actuado. Pues vale, le he dicho esto, he hecho esto. Y en caso de detectar un error, pues por ejemplo, Pablo dice, guau, pues creo que he elevado demasiado el tono de voz o, bueno, lo que sea, ¿no? Que ha gritado, pues él puede enmendar ese error y decir, vale, lo siento, he gritado mucho, pero sí que es verdad que quería decirte esto, ¿no? Entonces, pues esta técnica es muy útil y es muy importante tenerla en cuenta, ¿vale? Vale. Y ya la última técnica que os voy a explicar, ¿vale? Es la técnica del sándwich. Aquí os he puesto un sándwich, es verdad que es un poco pobre porque tiene un pan, una carne y un pan. Pero bueno, es que esta técnica es una técnica de 3 capas, entonces no nos hacía falta más parte en el sándwich. La primera parte es elogio, ¿vale? O sea, esta técnica significa en cuando queremos decir algo, ¿vale? Cuando nosotros queremos decir algo, lo vamos diciendo como por capas. En primer lugar, ¿no? Sería tipo un elogio o un mensaje empático, ahora veremos un par de ejemplos, ¿vale? En el que pues eso, lo que hemos dicho, se crea un ambiente, un clima agradable para recibir la segunda capa, que es la petición, que debe realizarse de forma clara y de forma concisa, ¿vale? O sea, no es una petición larga. Para una petición muy larga se haría uso de otras técnicas. Esto es pues para pedir algo claro, ¿vale? Y luego se termina con una propuesta positiva, en la que se transmite ánimo y confianza, ¿vale? Entonces, básicamente esta técnica consiste en encapsular una información negativa o conflictiva
entre dos mensajes positivos, los que os he dicho, el elogio, mensaje empático y la propuesta positiva, ¿vale? Y bueno, al final esta técnica se puede usar en situaciones en las que tenemos dificultades para expresar una negativa, por ejemplo, para decir que no a algo, ¿no? Situaciones en las que queremos pedir un cambio de conducta, ¿no? Que una persona deje de actuar de una manera concreta para actuar de otra, o en situaciones en las que queremos pedir un favor. Porque al final, usando estas tres capas, diciendo cosas buenas, malas, o sea, no es mala, pero petición, ¿no? O algo que puede ser más conflictivo, y algo bueno, al final lo que se crea es como un ambiente, ¿no? Proactivo en el que la otra persona, pues como ya hemos venido diciendo todo este tiempo, está más abierta a escuchar y más abierta a entender, y le resulta mucho más fácil, porque a veces cuando cuando nos dicen algo y lo recibimos en forma de ataque, es como que ya ni siquiera escuchamos, ya nos defendemos, ¿no? Por eso es importante comunicarse sin que parezca un ataque, ¿no? Evitando el estilo agresivo o el pasivo-agresivo. Y eso, y al final pues es una forma de encapsular la información, como cuando nos tomamos una pastilla que lleva un recubierto que lo que hace favorece, ¿no? Que favorece o facilita el digerir lo que hay dentro de la pastilla, ¿no? Dolor de cabeza, baja la fiebre o lo que sea. Vale, esto nada, vale. Entonces, un ejemplo de la técnica de sándwich es aquí, en plan, tenemos a Pablo, que bueno, lo que ha sucedido ha sido que en un momento concreto Nuria le ha hablado mal, y eso a él pues no le ha gustado, ¿no? Entonces Pablo piensa que es importante decírselo a ella, ¿no? Decirle que no le ha gustado que le hable así, y decide usar la técnica del sándwich. Entonces, en primer lugar, dice, Nuria, comprendo que has tenido un mal día y siento que las cosas te hayan ido mal en el trabajo. Sin embargo, ¿no? Aquí vendría la parte, ¿no? Más conflictiva, entre comillas, no me ha gustado cómo me has hablado hoy. Me has hecho sentir mal y no me gustaría que volviera a pasar. Y luego volvemos con la otra parte del mensaje. Sé que ha sido sin querer y que la próxima vez que tengas un mal día vas a tener más cuidado de no hablarme así. Pues eso, en plan, primero se le hace, en este caso, ¿no? Se manda un mensaje de empatía en el que tú sabes que ella ha tenido un mal día, comprendes que ella pues, puede estar como un poco más pues, frustrada o enfadada, ¿no? Con menos paciencia, y que por eso te ha podido hablar mal, pero que no te gusta y que no te gustaría que volviera a pasar, y que tú sabes, en plan, tienes la confianza de que ella no lo va a hacer más, porque no es algo que ha hecho posta, ha sido un error puntual del momento. Entonces, otro ejemplo, ¿vale? Sería Nuria, pues mismamente, como hemos dicho, ha tenido un día muy largo de trabajo, ¿vale? Y está muy cansada. Entonces, ella normalmente cuando cenan se quedan hablando, ¿no? Y hoy no le apetece. Entonces Nuria le dice a Pablo, Pablo, me encantaría quedarme hablando contigo después de cenar. O sea, me encanta, perdón, me encanta quedarme hablando contigo después de cenar, ¿no? Pues algo que suelen hacer. Pero hoy he tenido un día muy largo y me apetece irme a dormir. Mañana me explican mejor esto que me estás contando, que parece muy interesante. Entonces, claro, al principio en este ejemplo vemos un elogio, ¿no? Ella le dice que le gusta hablar, que cuando tal, pero eso luego le hace la petición de que hoy no quiere, ¿no? Hoy tiene derecho a cambiar de opinión y hoy no querer hablar, irse a la cama y bueno, pero darle el apoyo y el cariño de me interesa lo que me estás contando, mañana me cuentas un poco más sobre esto, ¿vale? Bueno, entonces, ya con esto estamos llegando a las conclusiones finales de este GAN, ¿vale? Y eso, aquí os he resumido como los puntos más importantes, los mensajes claves dentro de toda la información que os he dado, ¿no? Pues aspectos claves con los que hay que quedarse y a partir de los cuales se pueden desarrollar todas las ideas que os he estado dando, ¿vale? Y bueno, en primer lugar, decir que eso es muy importante tener en cuenta que la comunicación es la herramienta que las personas tenemos para interactuar entre nosotros y que esta herramienta es tanto a nivel verbal como no verbal. Y como dijimos, es muy importante cuidar tanto lo que decimos de forma verbal como lo que decimos de forma no verbal, ¿vale? Luego también, otro punto a destacar es tener en cuenta que a la hora de comunicarnos hay que defender nuestros derechos y objetivos, pero siempre respetando y escuchando a los demás, porque esto no es una idea que espero que haya quedado bastante clara, pero ese es el camino para poder
adquirir un estilo comunicativo eficaz, ¿vale? Luego también decir que es importante, ¿no?, conocer las características asociadas al TDAH y, y conocer que estas características pueden interaccionar con la forma en la que nos comunicamos con los demás. Y es por lo que decíamos, porque conocernos a nosotros mismos, o conocer a nuestra pareja, o conocer a nuestro hijo, a nuestro amigo, a quien sea, es muy importante, porque nos ayuda a comprender, ¿no? Porque no todos somos iguales, cada uno tiene su forma, cada uno y cada una tiene su forma de ser, de ver las cosas, su experiencia, sus características propias. Y entonces comprender, o sea, juzgar todo bajo la misma vara, al final lo que genera son problemas. Entonces, claro, entender y conocerse a uno mismo y a nuestra pareja nos permite, pues eso, trabajar las frustraciones, entender los problemas que pueda haber y también encontrar el camino hacia el que dirigirse, pues para solucionar los problemas que pueden surgir, ¿no? Luego también eso, pues existen numerosas técnicas para desarrollar una comunicación eficaz, pues las que hemos hablado, ciertos consejos a tener en cuenta por parte de la pareja, en este caso sería por parte de Nuria. Luego también hemos visto el qué, el cómo, el cuándo y el dónde de la comunicación, la técnica del sándwich, errores que se suelen tener en el contenido del mensaje, y que todas estas técnicas se pueden aprender y entrenar. Es lo que dije al principio. La asertividad es una habilidad que se puede aprender y entrenar, entonces pues esto es muy positivo. Y luego también, lo último, ¿no?, que quería decir también es que en las relaciones de pareja siempre es fundamental que haya amor y respeto mutuo, ¿no? Tanto a nivel de comunicación como en todos los niveles, porque eso pues yo creo que es fundamental y que no se puede olvidar. Entonces, aquí os propongo, ¿no?, un libro de Walter Rizzo que se llama Enamórate de ti, pues por si alguien quiere seguir, ¿no?, pues seguir viendo un poquito más sobre estos temas. Está como dirigido a público general, por así decirlo, no es un libro muy psicológico, que necesites conocimientos, como, ¿sabes? No, en plan, es un libro pues para el público general, pues por si alguien quiere echarle un vistazo. Y luego también pues quería aquí enseñaros un poco la bibliografía que yo he empleado, pues por si os interesa indagar más sobre ella, ¿no? Un libro sobre terapia de pareja que estaba orientado al TDAH, un manual de evaluación y entrenamiento de habilidades sociales de caballo, y bueno, luego un par de artículos, ¿vale? Y bueno, la Fundación Ingada también es importante deciros que, bueno, que hay grupos de adultos con TDAH, 2 días diferentes, los miércoles y los jueves. Y bueno, ahí básicamente, pues si alguno de vosotros o de vosotras está interesado en asistir, se puede poner en contacto con nosotros y bueno, y os podemos mandar más información. Y al final son grupos donde también hay otros adultos con TDAH y donde se ponen en común pues inquietudes, problemas, frustraciones, y bueno, pues también ayuda un poco a esto que os he venido también diciendo de conocerse a uno mismo, conocer las características que cada uno tiene. Y ya está, con esto sería todo. Ahora se supone, ¿no?, que hay un momento, a ver, voy a dejar de compartir pantalla. Hay, bueno, una parte de preguntas y dudas, si tenéis o si queréis preguntar algo, aclarar algo, pedir más ejemplos, lo que sea, pues me podéis decir. También si no queréis pues hablar por el chat, también me podéis poner si tenéis algún tipo de duda o lo que sea y la resolvemos. Nada, Isabel, darte las gracias por la charla que ha estado muy amena y ha sido muy clara. Simplemente eso. Vale, muchas gracias, ¿eh? Y bueno, muchas gracias a mí por reservarme este ratito del sábado. Y bueno, espero que pues eso, te haya gustado y que haya quedado claro el mensaje.
Vale, muy bien. Estoy leyendo también el mensaje del chat, así que eso, muchas gracias también a vosotros. Pues ya está, ¿no? Ya con esto podemos, si queréis, dar por finalizado el GAM. Muchas gracias por venir y bueno, pues ya nos vemos otra semana.